últimas denuncias sobre maltrato infantil difundidas por distintos medios de comunicación peruanos, hoy queremos preguntarles qué sanción deben de tener los que agreden a los niños y a las niñas en nuestro país. Escríbanos a nuestra cuenta en Twitter y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Deben endurecer las penas. El daño a los menores es irreversible. Casi la mitad de peruanos reconoce que castiga a sus hijos con golpes. Respetemos los derechos de los niños y adolescentes. Que se apruebe el proyecto de ley para frenar el maltrato a menores. El castigo se justifica en algunos casos. No al maltrato físico a menores. Los padres pueden corregir a sus hijos como crean correcto. Denunciar es el primer paso. Deben crear escuelas para padres. Condenemos el castigo psicológico. Muchos no están preparados para ser padres. El maltrato infantil no debe quedar impune. ¿Cuál debe ser la sanción para quien maltrata a un menor de edad? El día de hoy tenemos en Debate y Diálogo a Roberto Pereira. Él es abogado penalista y profesor docente universitario. Muy buenas noches, bienvenido a Debate y Diálogo. Hemos presentado una pregunta a raíz de las distintas denuncias que hemos visto en los últimos días sobre maltrato a menores. ¿Cuál debería ser la sanción para quienes maltratan a los pequeños? Bueno, a mi juicio este no es un problema de sanción, o digamos no es el principal problema el de la sanción, porque el Código Penal peruano tiene una protección muy amplia hacia la integridad o la salud de las personas, y agrava esta sanción cuando la agresión a la integridad física y psíquica recae en los niños, ¿no? Tiene un abanico de figuras legales que van desde las lesiones graves hasta el maltrato de obra, ¿no? Que puede ser aplicado y que ya prevé una serie de sanciones. Yo creo que el problema está en quizá trabajar sobre una norma que está vigente, que está en el Código Civil y que está en el Código de los Niños y Adolescentes, que admite la corrección moderada. Esta es una terminología que utilizan ambos cuerpos normativos y que sobre la base de esa corrección moderada, que está configurada como un derecho de los padres respecto de los hijos, se han admitido una serie de formas de castigo corporales a los menores de edad que llegan incluso a casos muy graves. Por otro lado, ese es un problema también cultural. Según la encuesta nacional de hogares de 2013, por ejemplo, 1/3 de padres y madres admiten emplear los golpes o las agresiones físicas a sus menores hijos como forma de no solo de castigo, sino incluso lo conciben como un mecanismo para la educación de sus menores hijos, ¿no? Con lo cual tenemos ahí un dato preocupante de un dato cultural muy importante, que creo que otras instancias de control social como la escuela, como la familia, como los programas de salud mental hacia los padres deberían afrontar antes que recurrir al derecho penal, que siempre es una herramienta de última ratio en este tipo de problemas y que sus posibilidades de solución, de aportar soluciones a esos problemas son muy limitadas, ¿no? Antes que recurrir al derecho penal, usted menciona, pero ¿ha visto los dos últimos casos, por ejemplo, de esta pequeña de 1 año y medio? La madre del Agustino dice que se cayó por las escaleras, que se le cayó la pequeña, nunca la llevó a un centro médico, a un hospital, la pequeña tiene el ojo morado, la cara moreteada. Y luego también existe otro caso, el de este pequeño, ¿no?, al que el padre, por no hacer las tareas, según lo que él indica, pues le dio de latigazos. ¿Cómo no exigir una sanción penal para estos padres? No, sin duda esos casos tienen que ser denunciados y tienen que ser juzgados y sancionados conforme a las figuras que ya están en el Código Penal. Esos casos podrían calificar como lesiones graves, y las lesiones graves tratándose de menores, tienen una pena agravada que pueden ir de entre 5 a 10 años de pena privativa de libertad. Además, con la consiguiente medida de retirarse la patria potestad a estos padres respecto de esos menores, ¿no? Eso quiere decir que la sanción está tipificada. Sin duda, existe una sanción, como le decía, el Código Penal prevé ¿Cuáles son estas sanciones? Las lesiones graves, ¿no es cierto?, que son lesiones vinculadas a mutilación de órganos o partes del cuerpo, o lesiones que pongan en riesgo la vida del menor, o lesiones que impliquen un tratamiento o asistencia médica de 30 más días. Eso se califica como lesiones graves. La pena para ese tipo de lesiones tratándose de menores va entre 5 y 10 años. Luego están las lesiones leves,
que son lesiones que requieren un tratamiento o asistencia médica entre 10 a 30 días. Pero ¿usted se imagina a un pequeño que esté 10 días internado en un hospital? No, sin duda es gravísimo, ¿no? ¿Y recién se puede considerar una lesión leve? Una lesión leve es entre 10 a 30 días. La pena puede ir hasta los 6 años de pena privativa de libertad, incluso con la pérdida de la patria potestad del menor, ¿no? O sea, las penas existen, podemos discutir si incrementamos la pena no a 6, sino a 8, digamos, ¿no? Pero creo que el problema va a subsistir si es que no afrontamos esta problemática desde otras instancias también, ¿no? No digo que hay que dejar el tema penal efectivamente hay que activarlo, pero hay otras instancias también que están faltando acá, que son las que explican que 1/3 de los padres y madres admitan utilizar el castigo físico como un mecanismo para la corrección de sus hijos, ¿no? ¿Se ha invisibilizado, usted cree, el maltrato infantil aquí en nuestro país específicamente? Yo creo que sí, porque como le decía, este es un problema cultural, se admite mucho, y uno lo puede ver en la calle, ¿no es cierto?, en espacios públicos, no solo en la calle, en determinados espacios públicos, cuando se despliega una suerte de maltrato hacia menores, este tipo de conductas no es socialmente reprochada, ¿no es cierto? Es muy raro, salvo que sea una cosa muy violenta, como hemos podido ver en el caso de una señorita que grabó con su teléfono, ¿no? Pero hay otros tipos de maltrato que, sin llegar a ser un maltrato físico extremo, están produciendo un maltrato psicológico, por ejemplo, y ese es el otro problema. En el Perú, a pesar de que el delito de lesiones contempla también la lesión psíquica como una forma de lesión que está sancionada por el Código Penal, en la práctica forense los fiscales y los jueces no tienen un protocolo para determinar cuándo existe una lesión psíquica que amerite una sanción de tipo de lesión grave o de tipo de lesión leve o de falta de lesiones, ¿no? Las lesiones psíquicas son lesiones invisibles, son lesiones que no tienen una expresión fáctica, una expresión corporal, y por ende ese tipo de lesiones, por ejemplo, quedan impunes. Y a veces las lesiones psíquicas son lesiones mucho más graves que a veces un zarandeo o que una palmada de un menor, ¿no es cierto? Son lesiones que laceran la personalidad de los menores de edad, y ese tipo de lesiones, insisto, por una falta de protocolos en el sistema de justicia, quedan muchas veces impunes, ¿no? Claro, ¿y cómo se debería actuar ante una situación de maltrato psicológico? Bueno, debería trabajarse en la elaboración de un protocolo a nivel del Ministerio Público y del Poder Judicial, de todas las instancias de intervención en el caso de la protección de menores. En el caso del Ministerio de la Mujer esto debería ser una política de Estado, hacer un protocolo para poder establecer cuándo existe una lesión psíquica y poder graduarla a efectos de imponer las sanciones penales que prevé el Código Penal. Bueno, eso no existe, ni siquiera existe para adultos. Ese es el problema, por ejemplo, en el caso de la violencia contra la mujer también. La violencia contra la mujer, generalmente se terminan tramitándose los casos que suponen una lesión física, pero la lesión psíquica siempre queda impune, y a veces hay lesión física y también hay lesión psíquica, ¿no es cierto?, con lo cual es una conducta agravada, porque la lesión es mucho mayor. No existe, entonces yo creo que ahí debería hacerse un trabajo de todas las instancias estatales que tienen que ver con esta problemática para establecer un protocolo que permita, insisto, un trabajo multidisciplinario, y a partir de un trabajo multidisciplinario identificar estas lesiones psíquicas y poder graduarlas en el plano ya de la sanción judicial, ¿no? ¿Y cómo se hace una denuncia cuando se habla de maltrato psicológico, cuando te acercas a una dependencia policial? ¿Qué se puede decir? Bueno, desde el punto de vista normativo, eso es posible. Lo que ocurre es, como le decía, que en la práctica los operadores del sistema de justicia no tienen las herramientas adecuadas para procesar ese tipo de casos. Y entonces a eso agréguele el tema cultural, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil que a uno le acepten una denuncia por maltrato psíquico, porque operan con la lógica de que como no hay una evidencia, ¿no es cierto?, material, fáctica, entonces no amerita ese caso tramitarlo en el sistema de justicia penal. Sin embargo, eso no es así. Deberían admitirse estas denuncias, procederse a una investigación, trabajarse con equipos multidisciplinarios de psicólogos, asistentes sociales, ¿no es cierto?, testigos, que hagan visitas a los hogares para ver cómo es la vida de ese menor, entrevistas a sus maestros, a la gente que tiene una relación cotidiana con el menor para poder evaluar el tipo de conducta, porque un menor que es víctima de violencia psicológica, sin duda eso se evidencia en una serie de datos que no son perceptibles seguramente para el común de las personas, pero que profesionales de la salud o profesionales que están vinculados a la educación de los menores sin duda pueden identificar, ¿no? Ese trabajo conjunto
multidisciplinario no existe en nuestro sistema, lamentablemente, ¿no? Claro, y es un tema que ya traspasó el espacio privado, ¿verdad? No, sin duda, es un tema no solamente de relevancia pública por ser conductas que están sancionadas en el Código Penal, sino porque además eso se genera luego un problema de salud pública. O sea, luego tenemos menores que crecen con una serie de problemas de adaptación, problemas de control de la personalidad, porque están sometidos a contextos de violencia permanente, y eso por lo general termina en personas que luego en la adolescencia o en la adultez incurriendo en prácticas, muchas veces prácticas ilícitas o prácticas disfuncionales para la sociedad. Por ende es un problema muy serio que debemos afrontar, como que el Perú debería afrontar como Estado, como lo hacen ya algunos otros países que invierten en su niñez. O sea, acá no solamente es decir, le pongo un colegio, le pongo cemento y le pongo parques, ¿no es cierto?, para que los niños se diviertan, sino acá hay que afrontar un problema serio contra la niñez, un problema que se invisibiliza porque hay un asunto de mucha aceptación cultural, social a esta conducta de maltrato hacia los menores, ¿no? Claro. Me preguntaba, si yo fuera una menor de edad, ¿cómo podría acudir a la comisaría y decir, mi padre o mi madre dice que hubiera preferido que no naciera, me dice bruta? Porque si yo soy golpeada, tengo alguna marca de una correa o de algún látigo, pues el médico legista hace su reporte, pero en el caso de que yo sufra violencia psicológica es muy difícil de determinar. Duda, es muy complicado, ¿no? Por eso le decía, creo que las primeras instancias que deberían alertar sobre estos casos deberían ser las escuelas, ¿no es cierto? Las escuelas deberían... ¿Están preparados los maestros? Bueno, muchos no es cierto? Ese es un problema. Por eso le decía que el sistema de protección al menor que empieza en la casa y continúa en la escuela y después están las instancias ya oficiales, formales, no está funcionando como tal, no funciona como un sistema. Y entonces... a veces se interpreta que esto es un asunto privado, los profesores se dan cuenta... Pueden decir, usted no se meta en mi vida. Así es, ¿no es cierto? En mi casa mando yo, es mi hijo, y yo hago lo que quiera con mi hijo porque es un objeto. Y muchas veces los maestros también tienen esas mismas conductas con sus hijos, ¿no es cierto? Lo que es peor, lo que agrava el problema, ¿no? Porque ahí sí totalmente se pierde toda posibilidad que estas conductas se detecten y se puedan denunciar. Yo creo que hace falta una política muy agresiva del Estado, con una inversión en información, en primer lugar, luego en formación de estas instancias de control que pueden alertar tempranamente, digamos, estos problemas y que podrían luego canalizar esto a las instancias que correspondan, ¿no? Entre ellas la instancia penal, ciertamente, ¿no? ¿Qué pasa con el diálogo? O con la educación, ¿no?, que son fundamentales en las relaciones familiares. Vemos que se ha perdido totalmente. Ciertamente, hay una preocupante cifra de violencia familiar en el Perú, ¿no?, lo cual da cuenta de que hay una serie de problemas en las relaciones familiares, hay mucha disfuncionalidad familiar. Los delitos de agresión sexual, por ejemplo, son delitos que típicamente, y sobre todo contra menores, ocurren en el seno de las propias familias, ¿cierto? Siempre es un familiar cercano o alguien del entorno familiar el que comete este tipo de delitos, ¿no? Y de ahí avanzamos hacia cosas como que nos parecen tan cotidianas, pero que son sin duda un problema, que es ya la agresión del día a día, ¿no es cierto?, en el seno familiar, ¿no? Es un tema que debe ser afrontado en primer lugar desde las escuelas, ¿no? Y ahí creo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deberían tener un rol mucho más activo para darle un rostro distinto a nuestra sociedad, porque una sociedad que ejerce violencia contra los seres, digamos, más indefensos, ¿no?, y que luego van a cumplir roles importantes en la sociedad, bueno, no es una sociedad pues de la que se puede esperar mucho, ¿no? Existen los centros de emergencia mujer, que son dependencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Existe una línea telefónica también, el número 100. Tenemos algunos datos estadísticos de lo que va de enero de este año. Por ejemplo, en los casos atendidos por violencia familiar y sexual a nivel nacional en estos centros de emergencia mujer revelan que 267 pequeños de entre 0 a 5 años han sido maltratados psicológica, física y sexualmente, ¿no? En su mayoría el maltrato es psicológico y luego físico. De los pequeños que tienen entre 6 y 11 años,
existen 547 casos. Hablamos solo de enero de 2015. Y luego de 12 a 17 años, 609 casos. Ahora, el estado de la presunta persona agresora en el caso de la última agresión, pues el 73% estuvo sobrio, el 26% bajo efectos del alcohol y el 1% bajo efectos de drogas. ¿Por qué los padres pueden golpear a un pequeño para descargar su ira o los problemas que tienen con la pareja? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, ahí hay un problema de salud mental, sin duda, ¿no? Los problemas de violencia familiar y sobre todo la violencia contra menores, que son de una población de la más indefensa, de la más vulnerable, tiene que ver sin duda con un problema de salud mental, ¿no? Y de una serie de pautas culturales, ¿no es cierto?, que se han ido arraigando con el tiempo, con una cierta normalidad, se han estandarizado como si fueran prácticas normales, ¿no?, pero que no lo son, ¿no? Entonces, ahí hay que afrontar, por eso decía, este problema de manera multidisciplinaria. Creo que el Ministerio de Salud, para el tema de la salud mental, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para ver el problema los problemas vinculados a la población de niños y adolescentes, ¿no? Y el Ministerio de Educación, sin duda, tiene un rol fundamental, porque los niños después de la casa, ¿no es cierto?, el primer contacto que tienen con la sociedad es con la escuela. Entonces, en la escuela es donde se deberían fomentar estos valores, se debería implementar políticas que reviertan estas pautas culturales. Entonces, que golpear a un niño está mal en cualquier circunstancia, ¿no es cierto?, que no es un mecanismo válido, que no es un mecanismo correcto, y eso debería dar vergüenza a las personas que lo hacen. Sin embargo, acá uno puede ver en muchos espacios donde que eso es más o menos normal y se acepta, ¿no? Entonces, porque los niños son indefensos. Porque los niños son más indefensos. Vulnerables. Porque si alguien golpea a un adulto, entre adultos, pues existe una denuncia. Sin duda, y porque los niños no tienen cómo reclamar también, ¿no es cierto? No tienen a veces quien los defienda. No vamos a ver un pequeño de 2 años o de 1 año a quién va a denunciar. Y finalmente hay que llamar también la atención acá a los políticos, ¿no es cierto? A los congresistas, a los candidatos, ¿no? Como los niños tampoco votan, ¿no es cierto? También hay un problema de que no hay un interés genuino, ¿no? Porque claro, si uno pregunta esto a los políticos, todos se llenan la boca diciendo que esto es un problema, pero a la hora de la hora no vemos que existen políticas concretas, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de la República existen desde hace mucho tiempo 4 proyectos de ley, ¿no?, que precisamente están destinados a prohibir cualquier castigo físico y humillante a menores de edad. Están ahí esos proyectos de ley, se han acumulado, es cierto, en un proyecto de ley para aprobar un nuevo código de los niños y adolescentes, pero esa norma podría salir inmediatamente sin esperar, digamos, que se discuta todo el código de los niños y adolescentes, ¿no? Así lo ha propuesto la Defensoría, por ejemplo, el día de hoy, remitió un oficio a la Presidenta del Congreso, y esperemos pues que los políticos reaccionen frente a esta problemática y no solamente se dediquen a hablar del tema sin una preocupación genuina, ¿no?, por este asunto. Usted, como abogado penalista, ¿qué sanción le daría a esta madre que ha golpeado a su pequeña de 1 año y medio y que le ha ocasionado una fractura o varias fracturas en el cráneo? ¿Qué sanción? Bueno, eso es una lesión grave según nuestro Código Penal, y la sanción puede ir entre 5 y 10 años. ¿Aquí no hay escuela de padres? No. Eso está sancionado con una pena privativa de libertad en ese rango de 5 a 10 años. ¿Un centro psiquiátrico, de salud mental? No. Esas consideraciones, digamos, de salud mental de la madre podrían, digamos, graduar la pena, pero que está en ese marco de pena, entre 5 y 10 años, está en ese marco de pena. ¿Y usted no considera que los maltratadores de niños y de niñas y de adolescentes, los maltratadores en general, no tienen algún problema mental? Sin duda, por eso decía yo antes que detrás de los problemas de violencia familiar es muy común encontrar problemas de salud mental, y sobre todo tratándose de agresores a niños, ¿no? Porque eso revela que también esa persona, por lo general, de niño ha sido agredido también, ha sido abusado. Un círculo vicioso. Exactamente. Está repitiendo el círculo vicioso de la violencia, ¿no es cierto? Uno reproduce la violencia que ha sufrido por lo general, ¿no? Entonces, esto es importante destacarlo, porque acá no se trata de un problema pues de buenos y malos, ¿no? Si uno reduce, es una mirada muy simple, ¿no?, del problema. Acá, en el fondo, hay un problema, porque las estadísticas que usted ha dado son atroces, ¿no? Ya le decía yo la estadística del 2013, de la encuesta de hogares, donde padres y madres admiten, 1/3 de padres y madres admiten, ¿no es cierto?, que castiguen a sus hijos como un mecanismo válido, correcto, para educarlos, para corregir a sus menores hijos, desde una lógica de que les están haciendo el bien,
¿no es cierto? Porque esto también es una cosa, es un contravalor, ¿no es cierto? Perverso, ¿no? Porque uno cree que está haciendo el bien y dice, no, bueno, pero si está bien, que esto lo va a ayudar. Sin embargo, están desplegando violencia que luego va a ser, va a tener una expresión en la agresión, en la evolución psíquica del menor, ¿no? Lo cual es muy grave porque esas secuelas sí son mucho peores que las secuelas físicas, ¿no? Ahora, usted ha mencionado las figuras de lesiones leves, moderadas y graves. ¿Existe algún agravante cuando hablamos de niños y de niñas menores de 5 años, entre 0 y 5 años? Mire, el Código Penal tiene figuras que son las siguientes. La lesión grave, que son las lesiones que ya le mencioné, que mutilan parte del cuerpo, que exponen al niño a muerte o que requieren un tratamiento de 30 más días. Cuando se trata de menores de edad, la lesión va de 5 a 10 años. Cuando se trata de cualquier otra persona es menos la pena, ¿no? Luego están las lesiones leves, que son de entre 10 a 30 días. Y luego hay un ámbito que no son delitos, sino faltas, ¿no? Que sancionan cuando la lesión, por ejemplo, no requiere hasta 10 días de un tratamiento o de un descanso médico. Darle latigazos a un niño. Luego, exactamente. Luego están las faltas de malos tratos, es decir, aquellas expresiones de violencia que no le generan una lesión. Los zarandeos, ¿no es cierto?, una cachetada, jaladas de pelo, empujones, ¿no? Ese tipo de maltratos no generan lesión, pero sí generan sin duda violencia, ¿no es cierto? Y luego está incluso que no toque al niño, ¿no? Si lanza sus cosas, sus cuadernos, sus juguetes. Eso le iba a mencionar, incluso hay una figura, un abuso de poder, hay una figura de falta que consiste en el lanzamiento de objetos sin provocar lesiones, ¿no? Curiosamente, estas figuras, que son quizá figuras de las más recurrentes en las relaciones con los niños, se sancionan con servicios a la comunidad, ¿no? Servicios a la comunidad que van hasta 80 jornadas. Eso le quería mencionar. Este tipo de sanciones de servicios a la comunidad son sanciones que son un saludo a la bandera, porque en la práctica su implementación es bastante escasa, ¿no? Claro, ¿cuál es la implementación? No se ha establecido un sistema. Realidad. Bueno, es simbólica, ¿no? En algunos casos ni siquiera se cumplen estas sanciones de servicio a la comunidad, que consisten en imponerle a la persona el asistir, por ejemplo, a determinadas charlas de educación cívica o a asistir a un centro educativo, ¿no? A escuchar ahí a algunos psicólogos o a hacer algunos trabajos, ¿no?, en favor de la comunidad. Pero yo creo que, por ejemplo, esta parte de las faltas de lesiones y los malos tratos y las agresiones sin daño podrían revisarse en el Código Penal, ¿no?, ya sea para implementar un mecanismo de cumplimiento eficaz de estos servicios comunitarios, ¿no?, que muchas veces suelen ser mucho más efectivos, ¿no?, porque esto expone al autor, ¿no?, ya no tanto a la cárcel cuando se trata de lesiones graves, que sin duda debe ir a la cárcel cuando se trata de lesiones graves, pero a veces estos maltratos, estos gritos, estos empujones podrían castigarse con servicios a la comunidad que puedan ser evidenciados, que puedan ser difundidos y que eso genere un control social mucho más fuerte contra estos padres para que puedan cambiar ese patrón de conducta. Que sean ejemplares, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, acá el criterio del ejemplo es muy pedagógico, ¿no? Y puede surtir efectos mucho más eficaces, ¿no? Bien, es momento de irnos a una pausa, pero regresamos con debate y diálogo en segundos. Hoy nos acompaña Roberto Pereira, abogado penalista. Él es docente universitario, pero antes de continuar con esta conversación vamos a presentarles un breve informe sobre el maltrato infantil. Adelante. En los últimos meses se han evidenciado distintos casos de padrastros y padres de familia que han golpeado a sus hijos. Los responsables han asegurado que estas acciones son un método efectivo para educar a los menores. Un caso de violencia contra un menor de edad se dio en el Agustino, donde una madre fue acusada de presunta agresión contra su bebé de 1 año y medio, quien sufrió graves lesiones en la cabeza. Otro ejemplo fue lo ocurrido en San Juan del Lurigancho. Vecinos de la zona denunciaron a un hombre por agredir a latigazos a su hijo de 7 años, por presuntamente no haber hecho la tarea. En tanto, el 50% de limeños cree que los padres que maltratan a sus hijos deben asistir a una escuela de padres, según una encuesta de un medio local. También se evidenció que el 85% de encuestados está en contra de que un niño sea golpeado, aunque un 41% de ellos considera que es aceptable dar un palmazo en el trasero a un pequeño como medida correctiva.
Por su parte, un estudio sobre la violencia contra la niñez elaborado por Save the Children indica que el 41% de padres a nivel nacional reconoce que castiga a sus hijos con golpes. En ese sentido, en el Congreso se presentaron 2 proyectos de ley en el año 2012 que pretenden prohibir el castigo corporal y trato humillante a niños, así como métodos correctivos que atenten contra la integridad personal de los adolescentes. Uno de los artículos a modificar es el número 74 del Código de los Niños y Adolescentes, donde se establece que son derechos y deberes de los padres darles buenos ejemplos de vida y corregirlos moderadamente. Bien, ya regresamos con Roberto Pereira. Hemos escuchado el informe, ¿qué le ha parecido? Bueno, revela sin duda las cifras que ya hemos venido conversando, ¿no? Que son cifras muy preocupantes. Yo creo que deberíamos ir hacia una revisión de la legislación de protección a los menores de edad, eliminar esta referencia a la corrección moderada que existe en el Código de los Niños y Adolescentes y en el Código Civil. Yo creería que más que revisar las penas para las lesiones graves y las lesiones leves, que ya son penas altas, creo que deberíamos revisar en el Código Penal las faltas de lesiones, ¿no? Aquellas lesiones que constituyen agresiones del día a día, digamos, ¿no? Porque ya veíamos antes que estas penas de servicios a la comunidad, en primer lugar, no están implementadas. Yo creo que deberían implementarse, y someter a los padres a castigos que sean de público conocimiento, ¿no es cierto?, que realmente signifiquen una desvaloración social a su conducta y que eso sea visible. Yo creo que ese tipo de sanciones suelen ser mucho más eficaces, ¿no? Para que ellos puedan enmendar o internalizar que esas conductas de agresión a los menores no son conductas que tienen cabida en una sociedad democrática como la define nuestra Constitución, ¿no? Se mencionó en el informe que un estudio sobre la violencia contra la niñez elaborado por Save the Children indicó que el 41% de los padres a nivel nacional reconoce que castiga a sus hijos con golpes. Es una cifra tremenda. Sin duda, es una cifra, como le decía, muy cercana a la de la encuesta nacional de hogares del 2013, ¿no? También que un poco más de un tercio aceptaba, ¿no?, el castigo, y lo que es peor, no lo aceptan de manera, digamos, con mala conciencia, ¿no? No lo aceptan como si fuera algo malo, o sea, lo aceptan y dicen que emplean el castigo porque consideran de que es un mecanismo adecuado, es un buen mecanismo, ¿no es cierto?, para formar a los menores de edad, ¿no? Ahí está la perversión moral, la inversión moral cultural, ¿no es cierto?, de este problema, que debe ser atacado y afrontado desde mi perspectiva, además desde las instancias penales, fundamentalmente de las instancias de control como la educación, el Ministerio de Salud, ¿no?, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en una gran política nacional, una gran política de Estado que en primer lugar evidencie este problema y que luego, bueno, lo afronte con suficiente información y con mecanismos de sanción eficaces, ¿no?, que se cumpla la sanción, ¿no? Esto ya está probado desde el punto de vista de la criminología, ¿no es cierto?, que la sanción, por más grande que sea, o por más alta o por más grave, que no se cumple, ¿no es cierto?, no sirve para nada. Acá es preferible sanciones que puedan ir desde el servicio comunitario para los casos menos graves, ¿no es cierto?, los casos que no impliquen lesión, por ejemplo, sino un maltrato, un zarandeo, unas palmadas. Bueno, pero es una lesión, ¿no?, igual, una lesión psicológica. Ah, bueno, si se comprobara de que esa conducta genera una lesión psicológica a un menor, bueno, habrá que sancionar como si fuera una lesión, tal y cual, ¿no es cierto? Pero, insisto, que este grupo de conductas que más bien están calificadas ahora como faltas, debería repensarse en el tipo de sanción que merecen, ¿no? Más que la sanción grave y leve, como decía, ya está tipificada en el Código Penal con una pena combinada bastante alta, ¿no? Nos indican que está ya en la línea telefónica la abogada, psicóloga y psicoterapeuta Victoria Lacruz Garcés. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, estimada señorita. Bueno, muchísimas gracias por su intervención en Debate y Diálogo. Quisiera preguntarle, a raíz del tema del cual estamos conversando hoy, sobre el maltrato infantil, si el castigo físico y mental tiene efectos nocivos en los pequeños, ¿no? ¿Cuáles serían en todo caso estos efectos en la salud mental también de los pequeños? Qué bueno que me lo pregunta, porque tenemos diversas aristas para mirar el problema. En realidad el tema de los derechos del niño y el adolescente no solamente deben contemplarse desde la vista legal, que en este caso
es en este momento para el Perú, al menos es una obligatoriedad. Nosotros estamos en una posición en la que debemos necesariamente no solo promover, sino respetar, defender al niño y al adolescente, porque hoy son efectivamente sujetos de derecho. Antes podíamos hablar de que dependían de la tutela adulta. Hoy, en cambio, estamos hablando de los niños como sujetos de derecho. Y efectivamente, la pregunta que usted me hace con respecto a qué conclusiones, qué efectos, qué consecuencias podrían tener, no solo en la salud mental del niño, sino también en la salud mental de nuestra sociedad. No olvidemos que la sociedad adulta que nosotros integramos va a estar conduciéndose de una manera armoniosa y saludable en la medida en que tengamos capacidad para organizar a nuestros niños, defender a nuestros niños y hacer que esa salud mental en nuestros niños crezca de una manera armoniosa y garantice la salud mental también de la población civil. Indudablemente que efectivamente el castigo físico está contemplado justamente el artículo 4 del capítulo 1 en el Código Específico de Derechos Civiles indica que el castigo físico nosotros tenemos la obligación de respetar y defender la vida y la integridad del niño. En ese sentido, no pueden ser sometidos ni a tortura, ni a trato cruel ni degradante. Se considera trato cruel el castigo físico. Se considera, más si el castigo físico viene de parte de los padres. El castigo físico, no solo el castigo físico por el mero acto de poner la integridad física del niño en esta situación de dificultad y de confrontación irregular, y por lo que eso significa. Peor aún con el agravante de que quien castiga es el padre. Si el niño depende del adulto que lo protege, que lo cuida, imagínese cuánto más daño puede ocasionar, no solo en el aspecto físico, sino fundamentalmente en el aspecto mental, porque se violenta la confiabilidad, se violenta esa confianza y esa garantía que el niño tiene depositado en el adulto, que además por añadidura es su padre. Indudablemente la consecuencia funesta en la salud mental del niño es que pierde la confianza totalmente y va generando dentro de sí mismo, en su aparato psicológico, va generando un contenido guardado que va a ser de rabia, de odio, de resentimiento, que a la larga van a ser absolutamente evidentes en la salud mental que expresa el niño. Indudablemente, si tenemos, usted podrá ver niños y adolescentes con violencia, con actitudes agresivas, que no son casuales y no son fortuitas, son el resultado de una sociedad enferma. Nosotros estamos en una situación bastante peligrosa porque vivimos en una sociedad con una salud mental totalmente resquebrajada. El Estado se preocupa siempre por generar campañas para proteger la salud física, llámese por enfrentar la tuberculosis, la TBC, el SIDA o cuanta otra enfermedad hay, pero necesitamos de manera urgente e imperiosa hacer que el Perú se ponga de pie para la defensa y la salud mental de los ciudadanos peruanos, cuanto más de los niños que están en posición de indefensión. Victoria Lacruz, está comprobado que el maltrato daña los vínculos con los padres, pero ¿por qué los padres descargan su ira y sus frustraciones golpeando a sus hijos? Claro, mire usted, no solo está comprobado que daña el comportamiento, el repertorio de conductas de un niño agredido va a ser un repertorio de conductas de un niño agresor. Un niño agredido es, en el fondo, con toda la carga de resentimiento, con toda la carga de odio, con toda la carga esta melatonina en su cerebro, va a garantizar que ese niño en el futuro sea pues un ciudadano adulto también agresor. Entonces, si examinamos las cosas desde ese punto de vista, usted podrá darse cuenta que el adulto agresor es un adulto agresor porque ha sido efectivamente tal vez también agredido desde el niño. Entonces repetimos el círculo y este adulto que ha sido agredido agrede a su vez, porque este es un círculo, se va repitiendo de generación en generación. Tenemos que parar ahí y tenemos que no dejar que en la norma exista taxativamente la comprensión de que el castigo físico debe erradicarse, sino que debe decirse a la letra que el castigo físico está terminantemente prohibido. Cuando decimos está
se acepta el castigo moderado, el padre lo puede interpretar que el castigo moderado significa un correazo o 2 correazos o un palmazo, y cualquiera de esos hechos, mi querida amiga, constituyen efectivamente agresión, constituyen en efecto un acto de violencia. La violencia puede ser verbal, puede ser, como todos sabemos, psicológica ahora, y cuando hay agresión física, de hecho está contenida en el origen del castigo, de lo que significa también una agresión física. Entonces hay efectivamente un castigo y un maltrato psicológico de por medio. Cuando hay castigo físico, hay también castigo psicológico. Y el castigo psicológico está garantizando un adulto violento, un adulto agresor, un adulto que en su oportunidad va a ser un adulto transgresor y, por supuesto, con 0 de tolerancia. El tema de la tolerancia es un tema que tenemos que ejercitar como ciudadanía, a partir no solo de las organizaciones. Yo veo, por ejemplo, las organizaciones, las instituciones públicas nomás, tienen funcionarios que pierden la paciencia porque no toleran al anciano que necesita que se le explique 2, 3, 4 veces. Han perdido la También tolerancia. hay un problema de intolerancia. Bien, Así es. muchísimas gracias, doctora Victoria Lacruz. Gracias por su participación en Debate y Diálogo. Mi saludo para ustedes y mi compromiso permanente de hacer una campaña conjunta. Ustedes, los medios de comunicación, deberían estar en capacidad para tal vez liderar esa campaña conjunta en defensa de la salud mental de los peruanos. Bien, Muchas estamos gracias en campaña por su invitación. permanente aquí en Debate y Diálogo. Muchas gracias. Bien, estuvimos entonces escuchando los comentarios de la doctora Victoria Lacruz Garcés. Ella, abogada, psicóloga y psicoterapeuta, nos ha dado una versión desde su ámbito de trabajo. Los niños son sujetos de derecho, vivimos en una sociedad enferma, un niño agredido puede convertirse en un adulto agresor. Terrible. También nos acompaña ya en la mesa de diálogo y debate Julio Muñoz. Él es abogado especialista en derechos humanos. Bienvenido. ¿Qué le ha parecido el comentario de la doctora Victoria Lacruz? Señorita Violeta, muy buenas noches. Buenas noches, colega. En realidad, lo que dice la doctora es bastante cierto, ¿no? Y yo quisiera agregar en ese sentido de que no solamente tiene la obligación el Estado en preocuparse de promover una política pública que sea eficiente y eficaz para poder satisfacer estos tipos de problemas dentro de una sociedad enferma, realmente enferma. La sociedad también debería prepararse, capacitarse, fortalecer las capacidades de nuestras autoridades que considero todavía no están preparadas. Son políticos, pero políticos que lamentablemente no tienen el condimento que es necesario para poder participar en una sociedad y ser el líder de articular, ¿no?, entre el Estado y la ciudadanía. Ponerle el rostro humano de un político a una ciudad significaría mucho. Por ejemplo, ¿no?, con este problema de la seguridad ciudadana, de la inseguridad ciudadana que tenemos, por ejemplo, por un ejemplo el Callao, ¿no? Yo digo, ¿qué campañas de prevención el Estado está haciendo? Han cambiado de ministro y el ministro ha iniciado una campaña de represión. Inteligentemente está citando a los actores sociales para buscar que generar una política de cambio, mejorar y fortalecer el rol de capacidades de cada institución que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Pero ¿quiénes inician el trabajo de prevención? Tenemos una sociedad joven que tiene armamento de 12, 13 años y que todos los días hay balaceras por los distritos de Lima y lamentablemente estos jóvenes están creciendo con ese sentimiento. Pero no hay necesidad ya de salir de casa para vivir esa agresión. Estamos hablando de una agresión dentro del hogar, del seno familiar, una agresión de los padres. Creo que esto es lo más preocupante ahora mismo. Antes de continuar con la conversación, vamos a presentar una pequeña encuesta que hemos preparado y en donde preguntamos cómo debe ser o cuál debe ser la sanción para quien maltrata a un menor de edad. Adelante. Antes de poner sanciones, hay que educar al pueblo. Son gente bruta, torpe, ignorante, que no saben lo que hacen, que deben de ser castigados y sancionados con peso de la ley. Debe ser sancionado, pero con una pena que debe ser, para ejemplo, para que no lo vuelva a hacer. O sea, pienso que si dan 2 años, 6 meses, puede ser un exceso. ¿Qué pasa con esa familia si sanciona al padre o a la madre que lo mantiene?
puede ser privativa si la familia es pudiente o la pareja puede mantener, o en todo caso de repente una pena civil si no puede hacer eso, pero alguna pena debe tener. Sí, claro, porque no sé para qué tienen hijos, para que los maltraten, no me parece. ¿Qué tipo de penas deberían dar? Para mí que lo maten, porque no valen esas personas. Deberían darle la cárcel, porque, o sea, ¿qué culpa tienen los angelitos que un padre, no, desquiciado les dé un alma, son chiquitos, bueno, o sea, ¿para qué los traen al mundo? ¿Para qué los traen? Prisión efectiva, entonces. Claro, o sea, la cárcel, más que eso todavía, ¿no? Más que eso. ¿Para qué los tienen? ¿Sus propios hijos para qué los tienen? ¿Para los maltraten? No, pues que no vengan al mundo. Yo pediría, si es posible, cadena perpetua, ¿no? Porque esa gente, ¿para qué vive? Es mala, ¿no? O sea, si maltratas a un niño indefenso, imagínate un niño indefenso, no tiene cómo defenderse. Yo creo que debe haber unas sanciones ejemplares, cuando menos unos 6 meses. De todas maneras debe empezar cárcel para que sientan miedo, ¿no?, de volver a tocar a las criaturas indefensas, ¿no? De meterlos a la cárcel. No, lo que pasa es que ahora hay mayor medio de comunicación, pero siempre ha sido así, no tanto porque ahora somos más habitantes en Lima y más habitantes del Perú, pues. Ahora somos casi 10 millones acá, pues. Yo pienso que sanciones drásticas, ¿no?, a la primera. O sea, como de frente cárcel, y a las personas reincidentes yo creo que ya no deberían como que salir, porque si no entienden a la primera es porque no nos van a ayudar a la sociedad. Ya vimos la encuesta y nos han dicho un poco de todo, ¿no? ¿Para qué tienen hijos? Que maten a los maltratadores, cárcel, cadena perpetua, ¿para qué vive un agresor de niños? Y sanciones drásticas. ¿Qué opina Roberto Pereira de lo que hemos escuchado en la encuesta? Bueno, la encuesta es muy reveladora de lo que existe y de lo que está fallando, ¿no? Es decir, hay muchas personas que sin duda consideran que debería merecer cárcel una persona que agrede a sus hijos. Y la pena de muerte también. Claro, pero eso queda descartado porque eso no es posible en el ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Pero la gente sin duda pide cárcel y mi impresión es que estas personas están pensando en aquellos casos más graves, digamos, de agresiones, ¿no? Que como decía antes están contempladas en el Código Penal y prevén figuras de cárcel que va, ya decía, en caso de lesión grave de 5 a 10 años, la lesión leve de 3 a 6 años. Pero por otro lado hay personas que también, seguro pensando en los casos menos graves o en los casos más cotidianos, digamos, que son socialmente aceptados, ¿no? Piden alguna sanción, ¿no? Uh-huh. Y eso está vinculado con lo que conversábamos hace un momento, es decir, que existe en el Código Penal también las faltas de lesiones, ¿no? Que no llegan a ser lesiones leves ni lesiones graves, pero que implican una afectación a la salud física y psíquica de los menores y que también incorporan figuras que sin llegar a producir un daño, sí son figuras que constituyen agresiones como el maltrato de obra, ¿no? O el lanzamiento de objetos, por ejemplo, sin provocar daños. Ese tipo de conductas son las que a mi juicio deberían revisarse desde el punto de vista de su sanción, porque ya veíamos que esta pena de servicios comunitarios no es una pena pues que resulte eficaz, uh-huh, ¿no? En general, eso es una pena que es más un saludo a la bandera, porque en la práctica a veces no cumple sus efectos resocializadores o preventivos generales ni especiales. Entonces creo que esta pena, por lo menos en el caso de los menores, por lo menos tratándose de menores, estos servicios comunitarios o deberían incrementarse, o más bien deberían incrementarse, y además deberían consistir en el cumplimiento eficaz de esas sanciones, uh-huh, y que sean sanciones que puedan ser publicitadas y puedan ser vistas por la comunidad para que desplieguen un efecto eficaz de corrección en los autores de estos hechos, ¿no? ¿Qué otras alternativas de sanción deben de tener los maltratadores de niños y de niñas? Nos hacen una pregunta en las redes sociales. Javier Vargas nos pregunta, ¿por qué no crear un registro de maltratadores de niños similar al registro de deudores morosos? ¿Qué opina Julio Muñoz? Bueno, es importante porque, por ejemplo, el registro de morosidad en alimentos ha dado resultado, de acuerdo a la última encuesta, ha bajado bastante el tema de los morosos en alimentos. Considero de que debería existir, lógico, este mecanismo. Va a dar resultados significativamente, ¿no? El registro de este tipo de... Pero más allá, considero de que el Estado debería tomar
el toro por las astas en estos momentos, que ya ha creado una polémica, y yo creo que lo que el pueblo reclama con justa razón, porque, bueno, esto pasa en la ciudad, pero imagínense en los pueblos olvidados donde no hay medios de comunicación, donde las personas no denuncian, y las autoridades además colaboran con este tema de la falta de comunicación, porque se distancian de la población. No hay albergues. Yo estuve patrocinando una vez hace poco a una niña que su mamá le pegaba, y la niña tenía 12 años y quería salir de su casa, y simplemente fuimos a la comisaría de la mujer, le tomaron la denuncia y la niña quería salir de su casa, pero no tenía más familiares y no había un albergue, o sea, en ese momento, para poder poder darle protección a la niña. Entonces, una de las propuestas sería que haya una coordinación, el Estado con los gobiernos locales. Los gobiernos locales ahora tienen una serie de transferencias, manejan canon, manejan una serie de presupuestos importantes que debería también favorecer a la sociedad. En ese sentido debería haber albergues municipales dándole trabajo a jóvenes profesionales, sociólogos, psicólogos, abogados que recién salen de estos colegios profesionales, y convocarlos para poder formar un plan nacional de fortalecimiento a las leyes actuales que ya existen, para poder darles mayor prioridad al tema de la niñez y al tema de la adolescencia. ¿Y usted cree que al difundir los medios de comunicación estos casos de maltrato hacia niños, de alguna manera algunos padres de familia que ven estas imágenes que son tan chocantes pueden evaluar su conducta y cambiar su forma de ser con sus hijos, o no? Sí, yo considero que es importante la participación de la sociedad. La sociedad es una sociedad que, educada, se convertiría en un actor social muy importante para resolver no solamente el problema del maltrato físico, sino una serie así como la seguridad ciudadana, una serie de situaciones que ahorita son atraso para el país. Yo creo que la sociedad educada puede resolver una serie de problemas, y en estos casos, este tipo de denuncias que se ve en estos momentos, pero hay casos en que los niños están hasta encerrados y no tienen forma, o sea, si no tuviese un amiguito, no hay forma de poder denunciar. Lamentablemente los mismos vecinos no se darían por enterados. Listo, tenemos otra pregunta en las redes sociales. Nos dice Carolina Azabache: basta con la consejería psicológica para reinsertar a un agresor de menores a la sociedad y a las familias. ¿Qué nos comenta Roberto Pereira? Bueno, sin duda de lo que vamos viendo hasta ahora, de la intervención de los colegas, de otros profesionales, las encuestas al público, esto es un problema que requiere ser afrontado de manera multidisciplinaria, ¿no? Y desde varias instancias de la sociedad y desde el Estado. Sin duda una medida aislada, sea esta legal o sea esta psicológica o ayuda social, no va a solucionar el problema. Esto requiere una mirada mucho más integral, mucho más interdisciplinaria, que parta de un plan, ¿no? De un plan que se acoja desde el Estado, desde el Estado central, y que pueda ser implementado en los distintos niveles de gobierno, con mucha participación sin duda de la sociedad. Y además tiene que haber inversión, porque esto cuesta. O sea, podemos hablar acá de equipos multidisciplinarios, de convocar profesionales, pero sin duda eso tiene un costo que tiene que ser asumido principalmente por el Estado, ¿no? La doctora que intervino hace un momento hablaba de que detrás de este tipo de problemas existe un serio problema de salud mental, ¿no? Y esto es un problema de altísimo interés público que se ha invisibilizado, ¿no? Pareciera que la salud mental no existiera, o que los problemas de salud mental no existieran, cuando en realidad son la causa de muchas de estas cosas que simplemente nos escandalizamos cuando se manifiestan, ¿no? Pero que en realidad en el fondo tienen un grave problema de salud mental que el Estado debería afrontar seriamente, ¿no? Julio Muñoz, nos dice Iván Zavala, o nos pregunta: ¿se deben agravar las penas para los agresores de menores de edad? Mire, el Código Penal, en su artículo 121, nos dice que una lesión grave, el delito no debe ser menor de 5, ni menor de 3, ni mayor de 8 años. Pero si el niño muere como consecuencia de esta agresión brutal,
la pena aumentaría de 5 a 10 años. En el caso, si el agresor fuese un padre o un curador o una persona que esté bajo su cuidado, ahí subiría la pena de 5 a 10 años. Y si el niño, el agredido, muriera, sería la pena de 6 a 15 años. Yo creo que el tema de subirles la pena o no, yo creo que eso no cambiaría el tema de que un padre se asustaría. El penal está lleno de personas que están cumpliendo pena por haber cometido una serie de delitos, de maltrato hasta un delito más grave. Así que yo creo que acá tiene que haber una política pública del Estado, ¿no? Una política pública. Hay experiencias buenas de otros países, hay políticas, pero que en realidad pues el costo social, pues este es un problema social, implica que haya participación de la ciudad, de las autoridades, participación de la iglesia, participación de los medios y participación de todos los actores sociales importantes. Para cerrar el programa, ¿cuál puede ser una buena alternativa? Muy breve, Roberto Pereira, en lugar de agravar las penas. Bueno, yo creo que sin duda hay que hacer algo en el ámbito legal. Yo creo que, por ejemplo, esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo que solicita derogar esta norma del artículo 74 del Código de Niños y Adolescentes, pero también está en el Código Civil, en el artículo 423, de la corrección moderada, para ya finalmente erradicar esa fórmula que equívoca y que refuerza más bien un patrón cultural muy asociado a legitimar esta violencia. Ese es un primer aspecto que ayudaría mucho. Un segundo aspecto es, le decía yo antes, revisar las penas en el caso de las lesiones, es decir, que son lesiones que se causan, lesiones que no son tan graves, digamos, o que no calificarían como lesiones leves o graves. Y después, yo creo que lo más importante es que se diseñe una política de Estado que involucra a la sociedad y que comprometa a una serie de instancias gubernamentales como el Ministerio de Salud, la Mujer y el Ministerio de Educación para afrontar el problema, ¿no? Listo, queremos agradecerles su presencia a Roberto Pereira, abogado penalista, y a Julio Muñoz, abogado especialista en derechos humanos. Gracias por participar en Debate y Diálogo. Quiero repetir una frase que nos dio a través de la vía telefónica la doctora Victoria La Cruz Cáceres Garcés, abogada, psicóloga y psicoterapeuta. Ella nos dijo: un niño agredido puede convertirse en un adulto agresor. Atención. Continúen escribiéndonos a nuestras redes sociales, tanto al Twitter como a nuestra página de Facebook. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana. Chao.